Bueno, sí, les recuerdo entonces que el parcial, el segundo parcial es el viernes 17 en Paternal, en la sede Paternal. Me pasaron un aula 44. No sé, no tengo idea de cuál puede ser. Me imagino que debe ser en el segundo piso. Me parece un número demasiado alto, la verdad, pero bueno, no importa. Igual no vamos a encontrar, no es difícil. Si no es, si está mal el aula me entero antes, les escribo y si no, habrá un aula 44, no sé. Me parece un poco exagerado el número. No sé si será 4 y se le fue doble, no sé. Espero que no, pero bueno, los mantengo al tanto. Y después lo mismo para el recuperatorio, que seguramente será el viernes siguiente, porque no hay mucho tiempo. Así que eso lo vamos viendo sobre la marcha. Lo que sí voy a tener que hacer es mandarles una especie de formulario de docs, a ver si me sale, para averiguar o para más o menos tener una cierta idea de cuántos se van a presentar, porque evidentemente acá hay 4 nada más, pero habitualmente en el segundo parcial pasa esto. Hay menos que en el primero, pero nunca se puede calcular cuánto. Y tengo que hacer fotocopias. Y bueno, está bien, no es que me voy a fundir, pero las pago de mi bolsillo, entonces, digamos, no es lo mismo hacer 30 que 20 o que 15, qué sé yo. No importa, pero por lo menos para tener cierta idea, ¿no? Como compromisos. Si después no van, no van, pero por lo menos para tener cierta idea de los que no vienen y capaz que ven la clase grabada, pero después se presentan al parcial y necesito tener la fotocopia ahí preparada para dársela, ¿no? Porque en este caso no puedo escribir en el pizarrón un texto. Perdería demasiado tiempo. Así que eso lo voy a preparar, capaz que se lo mando mañana. O la misma semana que viene, que estamos más cerca y ya saben o tienen cierta idea de si van a venir o no van a venir, qué sé yo. Así que bueno, eso lo vamos viendo. Así que bueno, eso queda ya definido, Paternal. Recuerden que es en la entrada de agronomía por Avenida San Martín, 4500, y ahí nomás, pasando la entrada, pasando la garita, a la derecha está el edificio del CBC, que es igual al de Avellaneda, pero bueno, está ahí, digamos, Paternal. Es exactamente igual. Y entonces por eso digo que debe tener un segundo piso. Un aula 44 debe estar en el segundo piso. Pero bueno, ahí ya nos encontraremos y vamos viendo. La otra vez me habían pedido entonces hacer un texto entre todos. Así que yo traje un par de cosas para ver, para ir compartiendo y a ver qué es lo que van sacando, digamos, de este texto, para ir practicando el reconocimiento o lo que sea, porque bueno, nos queda solamente hoy y el martes que viene como para practicar. Entonces, o seguimos con el texto de Mempo que habíamos dejado por la mitad, o ponemos otro texto distinto, ¿no? Yo diría terminar el de Mempo y por ahí empezar otro, no sé, como prefieran ustedes, para redondear, digamos, el texto de Mempo, la carta pública a Vargas Llosa. Habíamos llegado hasta la mitad, más o menos, y por ahí podemos seguir con eso, que ya por lo menos hay cierta idea de qué trata y de qué es lo que hace el enunciador, cómo es el enunciatario, etcétera, etcétera. Eso no habría mucha necesidad de averiguarlo en principio, ya que lo tenemos visto de la clase pasada. Yo igual les mandé también dos links a el análisis de otro texto, hecho también en clase, parecido, un poco más largo, y eso les puede llegar a servir también. Si no, empezamos con otro texto, ¿no? Como quieran ustedes. Las preguntas teóricas que nos va a hacer en el examen son como las de la guía de lectura. No me acuerdo la de la guía de lectura, la verdad. No, no me acuerdo. Si son de Benvenisi,
La de Benveniste, sí, sí, sí. Perfecto. Bien. Porque en este caso Benveniste quedó para el segundo parcial, a veces queda para el primero. Depende del tiempo que uno le tome dar Saussure y Bakhtin. En este caso nos tomó más tiempo y entonces no quedó para el primer parcial. A veces Benveniste entra al primer parcial y el segundo es todo práctica. En este caso va a haber una pregunta de Benveniste de los dos artículos y pueden ser dos o puede ser una para elegir o puede ser una sola para comparar, etcétera, y después un texto para identificar los elementos tal como estamos haciendo en clase. Exactamente, eso es lo que tienen que practicar más, digamos, es el reconocimiento de elementos de la deixis personal, subjetivemas, apelativos sobre todo, y después, bueno, también deixis temporal y espacial, que en el caso del espacial es, bueno, medio difícil que aparezca, y la temporal sí puede haber, por supuesto, y puede ser importante en algunos textos, digamos, ¿no? En el texto de Tizón, que les mandé los links para que vieran, pero que está además analizado por mí, por algunos temas que no están, que no vemos, pero otros sí. En el texto de Tizón, sí, de la peste, eso. Claro, el temporal hemos visto acá también. El temporal hemos visto acá. Lo que pasa es que en el caso del texto de Tizón son muy importantes los deícticos espaciales. Por eso yo en su momento lo elegí, hace mucho, ¿no? Porque es muy difícil encontrar textos donde sea tan importante la deixis espacial, es decir, el lugar donde está situado imaginariamente el enunciador. En este caso, en el texto de Tizón, es el noroeste argentino, más específicamente Jujuy, digamos, porque eres jujeño, bueno, etcétera. Pero sobre todo el noroeste argentino, porque es el lugar donde en ese momento apareció de manera más brutal el cólera, la epidemia de cólera, que en realidad abarcó todo el país. Abarcó todo el país, abarcó también Buenos Aires, Gran Buenos Aires, etcétera. Hubo muertos en todo el país. Pero en el norte, bueno, un lugar especial por sus condiciones de vida, por el clima también, y eso es lo que cuenta Tizón. Y entonces se hace una relación muy significativa entre lo que es el norte y el resto del país, o lo que es el norte y lo que es Buenos Aires. Entonces ahí todas las referencias espaciales son muy importantes en ese texto. Pero bueno, en ese momento lo elegí por eso, porque en general es bastante difícil encontrar textos donde haya muchas referencias espaciales que sean significativas. ¿Sí? Las temporales aparecen casi siempre por el tema, bueno, que aparecen a través de los verbos y a través de ciertas especificaciones también con los adverbios y las locuciones adverbiales que sirven para eso. Y entonces, bueno, se establecen efectivamente la anterioridad, la simultaneidad y la posterioridad mediante los verbos en principio, que bueno, no los estudiamos específicamente, cuáles verbos son los que realmente son deícticos o no, tendríamos que hacer esa diferencia. Lo que sucede es que en el Río de la Plata, como ya les expliqué una vez, el perfecto simple y el perfecto compuesto se usan de manera indistinta o en general el perfecto compuesto no se usa. Y son, por supuesto, por ser escritor y además por ser del interior, utiliza el perfecto compuesto, que es no solamente lo correcto desde el punto de vista gramatical, sino que a su vez es también efectivamente lo que marca la deixis, ¿sí? Porque está relacionado con el presente. El perfecto simple, en realidad, no es un verbo deíctico, temporalmente hablando, porque pertenece más bien a la narración. Pero como esto es algo complicado de explicar y apenas seguramente podrían distinguir entre las dos formas, y además acá en Buenos Aires utilizamos más que nada el perfecto simple, bueno, es difícil distinguir entre uno y otro. Pero repito, en el interior, en el resto de América Latina y por supuesto en España,
hay una diferencia muy fuerte entre el perfecto simple y el perfecto compuesto. Para eso están, obviamente, ¿no? Existen los dos y hay una diferencia en el sentido sosuriano del término, ¿no? Significa lo que el otro no significa, exactamente igual. Es decir, hay una diferencia muy importante y también desde ya con el imperfecto, ¿no? Con el imperfecto. Pero bueno, eso, el imperfecto también lo marcamos como una deixis de temporalidad anterior, ¿no? O de anterioridad, porque significa básicamente eso, ¿sí? Pero un segundito que voy a liberar a mi gata porque si no me va a volver loco. Fuera, fuera, fuera. Bueno, ahí va a empezar a llorar porque quiere entrar, pero no importa. Este, y las formas, por supuesto, de futuro simple, que van a encontrarlas en textos escritos seguramente, pero que en realidad en la cotidianidad tampoco usamos demasiado. ¿Sí? Las formas de futuro simple del indicativo no son formas que solemos utilizar, ¿no? Es decir, vendré temprano mañana. Nadie dice vendré o te amaré. Eso de telenovela, digamos, ¿no? Uno dice o vengo mañana, que se presente en función de futuro, o voy a venir, que es una perífrasis del verbo ir, ¿no? Con el verbo correspondiente, ¿no? Con el, el infinitivo del verbo correspondiente, ¿no? El año que viene voy a ir a tal lado. Nadie dice el año que viene iré a tal lado, porque suena raro, suena impostado, afectado, el futuro simple. Más que nada en Buenos Aires, repito, ¿no? Por ahí en otros lugares suena, y suena bien, y por supuesto de forma escrita, desde ya que sí, ¿no? Lo van a encontrar más. Pero, digamos, lo que importa es el sentido que tiene la expresión verbal completa, en este caso una perífrasis, que significa que es una expresión que vale por un verbo. ¿Sí? Perífrasis de futuro es ir más un infinitivo, ¿no? Voy a ir, ¿no? O vas a ir, o vas a venir, ¿sí? O me vas a querer, etcétera, ¿sí? O en forma de pregunta, ¿me vas a querer siempre? Uno no dice, ¿me querrás siempre? ¿Quién dice eso? ¿Me querrás siempre? Nadie dice, nadie habla así en la realidad. Pero si decimos, bueno, ¿me vas a querer siempre? Bueno, eso es una perífrasis. Y ahí vale toda la frase verbal, vale, por supuesto, como futuro simple, ¿no? Como deixis temporal de posterioridad, que indica un tiempo posterior al presente de enunciación, ¿no? Que es el tiempo base, el tiempo cero, por decir así, de la enunciación, que se supone que siempre es en presente en un sentido general, porque ya hemos visto que el presente en realidad se utiliza en castellano para muchas cosas. La verdad que se utiliza para muchas cosas. Sirve para un montón de cosas, incluso, como les dije alguna vez, el ejemplo del futuro, ¿no? Como cuando recién lo usé, ¿no? Mañana vengo temprano, mañana llego temprano. Llego es presente, pero digo mañana, mañana llego. ¿Cómo puede ser? Mañana es el día posterior a hoy, ¿sí? Ese llego es un presente usado como futuro y vale como futuro, desde el punto de vista comunicativo. Gramaticalmente sigue siendo presente. También hay un presente que se llama presente histórico o presente narrativo, que sirve justamente para contar el pasado. Y se usa bastante en relatos también. Uno dice muchas veces, o ve escrito en textos, San Martín cruza los Andes en 1817. Bueno, San Martín cruza los Andes, cruza, está en presente, pero es obvio que no lo está haciendo ahora mismo. No es el presente de la Anunciación. Lo que quiere decir es cruzó. San Martín cruzó los Andes. Entonces, ese es presente narrativo. No equivale al presente de la Anunciación porque no está ocurriendo en este momento. El presente de la Anunciación es estrictamente este momento, ahora, ¿sí? Hoy, en un sentido general, porque hoy puede ser hoy antes de ahora o hoy después de ahora, hay que ver. Hoy es en realidad un presente amplio.
¿sí? Puede ser simultaneidad, ¿sí? Pero generalmente hoy implica el día de hoy, con lo cual sería presente, está bien, pero habría que ver qué acción viene adosada al hoy. Porque si yo digo hoy me desperté temprano, bueno, obviamente ese hoy implica anterioridad por el verbo me desperté, ¿sí? Y si en cambio digo hoy voy a comer tarde, ¿sí? Entonces ahí es futuro, ¿sí? No es este momento, ¿sí? Sigue siendo el día de hoy, el día en el cual estoy hablando, y en ese sentido sería una simultaneidad, pero si lo asocio con una acción posterior, evidentemente es posterioridad, ¿sí? Así que ahí en ese caso habría que ver hoy cómo funciona. En cambio, ayer y mañana siempre funcionan de la misma manera. Ayer siempre es anterioridad, mañana siempre es posterioridad. La semana que viene, ¿sí? Es posterioridad, la semana pasada es anterioridad, o la semana que pasó, se puede decir a veces también, en medio rebuscado, pero a veces se dice la semana que pasó, la semana pasada, es lo mismo, ¿sí? La semana anterior, ahí está incluso la palabra anterior, que marca anterioridad, ¿no? Pero eso, repito, hay que ver cómo funciona en un texto determinado. Porque, como ya sabemos de Bakhtin, una cosa es lo gramatical, otra cosa es lo comunicativo. Lo gramatical puede tener un sentido, lo que Benveniste llama el uso de las formas de la lengua. Sería lo gramatical. Ahora, el uso de la lengua puede contradecir lo gramatical. Benveniste no se fija tanto en eso, no establece tanto la contradicción, pero ya la conocemos desde antes de Bakhtin. Cuando Bakhtin dice un enunciado puede incluso no ser gramatical. Una oración sí es gramatical, tiene una estructura gramatical, pero un enunciado no, podría no ser gramatical. ¿Por qué? Bueno, dependerá del género discursivo, dependerá de la intención del autor, dependerá de un montón de cosas, ¿no? Un poema puede no ser gramatical. ¿Por qué? Porque, bueno, la poesía contemporánea no sigue las reglas gramaticales, o la literatura en general contemporánea no tiene por qué seguir las reglas gramaticales. Se puede escribir de cualquier manera, ¿sí? Si es aceptado, bárbaro, si no es aceptado, mala suerte. Pero es una cuestión estética que refleja ciertas intenciones, pero son enunciados, por supuesto. Ahora, como oración, no servirían porque no tienen una estructura gramatical correcta. Entonces, esto estamos practicando, nos sirve para verlo. De todas maneras, por supuesto, estamos analizando en general textos que son gramaticales, en su mayor parte, que en general no transgreden las reglas gramaticales. ¿No? Porque, bueno, si no sería más, por ahí más complicado, puede aparecer algún caso, ¿sí? En donde se transgredan las reglas gramaticales en función de la comunicación, pero secundariamente, digamos, no es algo que aparezca en primer plano, ¿no? Porque es para no complicarnos más que nada, ¿no? Pero muchas veces en los discursos orales, hago toda esta introducción porque es importante también para que después ustedes, cuando van a explicar algo, usen esto, lo que estoy diciendo ahora lo pueden usar, lo deben usar, digamos, ¿no? Como teoría, como apoyo para la parte práctica. Porque no hay mucho más que puedan decir, digamos, no pueden analizar algo, pero por lo menos pueden explicar, pueden fundamentar cosas con lo que les estoy diciendo. Eh, Digo, a veces lo comunicativo, bueno, va por otro lado que lo gramatical, y eso es lo importante, ¿sí? Y eso es lo que importa para el análisis, porque lo gramatical es secundario, ¿sí? O en todo caso puede ser la base. Para Benveniste en realidad sería como una especie de base sobre la cual funciona la verdadera comunicación, ¿sí? O sea, el uso de la lengua concreto, que es la definición que él hace de enunciación, ¿no? Es decir, apropiarse de la lengua. Pero cuando uno se apropia de la lengua, la usa como quiere, según su intención. Si es entendido bien y si no es entendido, bueno, será un problema. A lo que iba es que a veces en el discurso oral,
caso de el discurso, bueno, cualquiera, oral, en la televisión, político, hablando, etcétera, muchas veces, si uno lo analizara, por el momento a lo mejor uno se da cuenta, justamente, pero si se desgraba o lo ve después escrito y desgrabado en bruto, sin editar, muchas veces se cometen errores gramaticales. Pero en realidad eso es una figura retórica que se llama anacoluto. El anacoluto es eso justamente, romper las reglas gramaticales por, digamos, porque uno está improvisando y a veces quiere hacer un énfasis determinado en algo que no resultaría gramatical si se viera por escrito, ¿no? No resulta gramatical de ninguna manera, pero no es un verdadero error. O puede ser un error, pero no importa. No importa, no impide que el que está escuchando entienda. ¿Sí? Otra cosa es ser confuso, digamos, ser confuso y que nadie entienda nada. Es otra cosa completamente distinta. Pero se puede comprobar que la mayoría entiende y sin embargo está hecho de manera agramatical. Es decir, por ejemplo, se empieza en singular y se termina en plural, ¿sí? O se empieza en presente y se termina en pasado. Bueno, ese tipo de no concordancias, ¿no? Que puede darse en medio del discurso, tienen un funcionamiento expresivo y comunicativo, ¿sí? En la oralidad, es muy frecuente esto. Y por supuesto son enunciados, pero como oraciones estarían mal construidas. De ahí también la diferencia que hay muchas veces entre leer y no leer. Por ejemplo, en el debate, ¿no? El debate presidencial que hubo y el que va a haber, se discutió si se podía leer o no se podía leer, etcétera, ¿no? Y no, bueno, en principio no se puede leer, pero bueno, también pasa lo mismo en el Congreso, ¿no? De hecho, los diputados y los senadores tienen prohibido leer, pero a veces leen. Y se nota mucho la diferencia entre que se lee y que no se lee, ¿sí? Porque los que leen, bueno, es porque tienen dificultades para improvisar, pero se nota mucho la diferencia entre leer y tratar de improvisar y expresarse sin leer. Hay otros efectos, se producen otras cosas, más allá de quién lo escriba, no importa, porque uno puede en realidad no leer y estudiar de memoria algo que escribió otro, no importa eso, pero da otro sentido el usar la oralidad sin leer. ¿Sí? Es decir, primero que se puede mirar a la cámara y no tener que mirar un papel, pero además está esta diferencia, que es lo que yo quiero remarcar más que nada, entre lo gramatical y lo no gramatical. Cuando está escrito, seguro que el que lo escribió de manera gramatical, porque sabe escribir, y entonces lo escribió correctamente, y el que lo lee lo va a repetir de esa manera. En cambio, el que habla sin leer, casi seguro que va a saltear muchas reglas gramaticales, ¿sí? Porque en la emocionalidad de la expresión se pierden muchas reglas gramaticales para enfatizar determinadas cosas que son más importantes comunicativamente que el leer algo prolijo, digamos, y que cumpla con todas las reglas, con los verbos correctos, plural, plural, singular, singular, etcétera, etcétera. Y ni hablar de la consecutio temporum, es decir, la concordancia de los tiempos, digamos, ¿no? De los tiempos verbales que tienen que usarse correctamente, etcétera, etcétera. Bueno, cuando uno habla, habla como puede, porque lo que importa es el efecto que está causando y la imagen que da de sí mismo, ¿no? Es decir, la relación entre enunciador y enunciatario como relación imaginaria. Eso es lo que importa, no que sea correcto gramaticalmente, no que construya bien las oraciones, eso a quién le importa, eso no le importa a nadie. Lo que importa es lo que expresa, la forma en que expresa, y al expresar esa subjetividad se muestra de determinada manera. Que como ya dijimos varias veces, esa imagen que uno da no tiene por qué ser real, es lo que se construye con el enunciado. Se construye y en estos casos, bueno, el ejemplo de los debates presidenciales especialmente, se construye con mucho cuidado, ¿sí? El efecto que se va a producir, ¿sí? En el otro. Por eso, como decíamos la otra vez, hay pausas, en las pausas se pueden corregir,
se dan consejos, hay todo un equipo que va aconsejando, que decimos, vas bien, baja un tonito, corta más la frase, mira más a la cámara, bueno, todo ese tipo de cosas porque se van chequeando simultáneamente la imagen que el orador está dando en ese momento, cosa que no pasa frente a la multitud, no se puede hacer simultáneamente, pero ahí el orador tiene la multitud y la multitud de alguna manera le puede responder, en cierto sentido. Y entonces hay un cierto ida y vuelta para saber si está produciendo el efecto que quiere o no. ¿Sí? Eso también puede pasar. Bueno, en la oratoria antigua pasaba eso, de hecho, ¿no? Es decir, los verdaderos oradores de la antigüedad, tanto griegos como romanos, hablaban ante una multitud, no gente propia, digamos, no gente que se va de ahí para aplaudir, sino que muchas veces hablaban para convencer a una multitud, ¿no? Digo, Demóstenes o Cicerón, ¿no? Es decir, los grandes oradores hablaban efectivamente frente a una multitud que en cualquier momento se lo podían comer vivo o los podían cagar a piedrazos, ¿no? Es verdad eso, ¿sí? Entonces, de ahí viene la verdadera oratoria, la verdadera retórica y la noción de etos como parte de la emocionalidad o de la psicología puesta sobre el enunciado. Es decir, que el orador se construye a sí mismo para mostrarse de determinada manera. Pasa que en esos casos, igual que en los debates que están transmitidos, también se tiene, por supuesto, aparte de la palabra, se tiene la gestualidad, ¿no? Es decir, se tiene, por supuesto, el rostro, los ojos, las manos, ¿no? Ahora también van a poder caminar, o sea que también van a poder exponer el cuerpo, ¿no? Eso es otra cosa. Los viejos oradores de la antigüedad también, por supuesto, utilizaban lo que llamaba actio, actuación, ¿no? Es decir, también actuaban. La voz es importantísima. Bueno, la gestualidad, el movimiento de las manos, el movimiento del cuerpo, más allá de que los griegos y los romanos vistieran toga, digamos, y no tenían una ropa especial, digamos, pero de todas maneras, aún con la toga, podían hacer diversos gestos y diversas gestualidades que acompañaban su discurso, ¿no? Que enfatizaban su discurso, pero lo decían de verdad delante de gente que podía estar a favor o podía estar en contra, ¿no? Es decir, que tenían que convencer en serio. Bueno, en los debates pasa lo mismo, lo que pasa es que los debates, al transmitirse por televisión, no hay peligro de que te tiren un piedrazo, pero en ese momento sí, los oradores de verdad. Después con el tiempo la retórica se fue haciendo una materia escolástica, digamos, que se aprendía en las universidades, sobre todo en la Edad Media, se aprendía en las universidades y uno aprendía a hacer discursos complejísimos, pero para rendir adelante de un jurado de profesores. Eso no servía para nada, porque bueno, los profesores decían, sí, bárbaro, está buenísimo el discurso, qué sé yo, le ponían un 10 o lo bochaban, pero ¿qué sabemos si ese discurso verdaderamente hubiera convencido a alguien de verdad o hubiera tenido que salir corriendo? No, en la Edad Media también, por supuesto, había grandes oradores, sobre todo entre los padres de la iglesia también, ¿no? Que muchas veces tenían que ir a enfrentar a multitudes de herejes, de gente que no pensaba como ellos, y también ponían la cara, ¿no? Pero digo, a los que estudiaban eso, rendían en la universidad. En la universidad le decían, bueno, sí, está muy bien hecho, qué sé yo, listo, está muy bien construido el discurso, pero suponían que eso podía producir un efecto, nada más, ¿sí? Es decir, analizaban como analizamos nosotros el discurso, pero no se veía cómo se situaban las realidades. Por eso la nueva retórica es lo que tiene que ver justamente con la política y la publicidad del siglo XX, ¿sí? Por eso la semiología aparece o reaparece a partir de la década del 50 o del 60 con la aparición de un gran medio de comunicación que es la televisión. ¿Sí? Aparte de todos los medios gráficos y de la radio, aparece la televisión y con la televisión aparece la transmisión en vivo. La transmisión en vivo, la imagen, el audio, y ahí empieza otra vez una forma de retórica que utiliza mucho de la antigüedad,
mucho de la antigüedad, pero otra vez con la necesidad verdadera de convencer a gente real, ¿no? Y eso, bueno, vuelvo a insistir, tiene que ver con lo que vimos de Bakhtin, también con lo que vimos de Benveniste, pero mucho con lo de Bakhtin en relación con eh, la búsqueda de respuesta por parte del otro, en sentido amplio, ¿sí? En sentido amplio, de respuesta como una acción, un cambio de creencia, un convencimiento. Para eso se hacen los debates, aunque parezca mentira, digamos, porque hay una posibilidad de que en el debate se convenza a uno, dos, tres, 100, 200 personas. Y entonces por eso se hacen, porque efectivamente hay posibilidades, si no, no se harían, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí está, y por supuesto está la publicidad, que se supone que convence también, si no, no existiría. Bueno, todo eso implica una utilización de antiguas técnicas de la retórica que vienen de la antigüedad y la antigüedad grecorromana y después de la Edad Media, pero que se reflotan mediante lo audiovisual, ¿no? Donde directamente en la política no hay demasiados cambios, la verdad. No hay demasiados cambios, salvo que en lugar de toga tienen traje, digamos, básicamente, pero es lo mismo. Es la misma obligatoriedad, digamos, usar traje. Los hombres, por lo menos, ¿no? Los varones, digamos, tienen que usar traje. Pero, digo, es lo mismo, exactamente lo mismo. Nadie iría a un debate sin traje, ¿no? Y como nadie hubiera ido sin toga, ¿no? Pues una toga podría ser por ahí más amplia, menos amplia, para poder gesticular o no. Bueno, esos eran curros que también tenían ellos, ¿no? Cosas que podían de alguna manera manejarse. Pero bueno, también está el discurso jurídico, los trucos de los abogados, ¿no? Sobre todo en los juicios orales, que es cuando el abogado hace el alegato frente al jurado, ¿no? Y tiene que convencer al jurado. Bueno, ahí también pasa lo mismo, es decir, se necesita convencer al jurado de la inocencia o la culpabilidad de un acusado. Y bueno, ahí aparecen entonces también técnicas muy anticuadas, no anticuadas, sino antiguas, anticuadas no, sino vigentes, que son las mismas de siempre, a veces un poquito actualizadas, a veces probadas, digamos, de otra manera, pero no dejan de ser las mismas, ¿no? Y entonces hay grandes oradores y grandes abogados famosos, ¿no? Por su capacidad de convencimiento a un jurado. Cosas comprobadas, digamos, cosas efectivamente que a veces rozan lo anecdótico, por supuesto. Había un gran abogado llamado Clarence Darrow que solía fumar un habano cuando se podía, ¿no? Fumar un habano muy largo y el tipo le ponía dentro del habano un alambre, ¿no? Un alambre que mantenía unida a la ceniza, o sea, la ceniza en lugar de caerse, ¿no? Le quedaba colgando de ahí. Entonces con eso distraía al jurado. El jurado se quedaba mirando la ceniza a ver cuándo se le iba a caer. Porque en algún momento se le tenía que caer, pero no se le caía porque tenía puesto un alambre en el medio, ¿no? Y entonces, claro, el jurado se perdía en lo que el tipo le decía, le hablaba 3 horas, ¿no? Y como que le sonaba el énfasis que el tipo ponía, la emocionalidad que ponía, pero los argumentos como que se le perdían un poco al jurado, porque estaban pendientes de esa ceniza que no se caía. Bueno, este tipo de trucos se pueden usar de muchas maneras distintas y efectivamente producían un determinado efecto, ¿no? Pero recuerden que esto viene de Bakhtin, siempre se busca algún tipo de reacción, algún tipo de respuesta. Convencer es una, puede ser otro tipo de respuesta, ¿sí? En realidad en el psicoanálisis, Lacan dice, siempre hay respuesta, ¿sí? Es una especie de paradoja, pero siempre hay respuesta. Cuando hay una pregunta, siempre hay una respuesta. Pero esto sería muy largo de comentar ahora y se está por cortar. Ahora cuando volvemos, seguimos entonces con el texto de Mempo, si les parece, porque así lo terminamos y si tenemos tiempo empezamos algún otro cualquiera que esté en la guía, porque hay una guía ahí que está en un montón de textos